Gracias, gracias. Bueno, el índice que voy a seguir es la charla probablemente con más contenido puramente sismológico. Voy a entretenerme un poquito en contar algunos conceptos referentes a cómo ocurren los terremotos y por qué. Más fácil. Vale, entonces, primero comenzaremos con una introducción, sobre todo para responder a qué entendemos por definición de la acción sísmica, algunos conceptos básicos. Pasaremos luego a ver cómo se evalúa la peligrosidad sísmica. En realidad, definir la acción sísmica es equivalente a evaluar la peligrosidad. Madre mía. No te puedes volver. No te puedes mirar la pantalla porque tienes el micrófono. Vale. Y para evaluar la peligrosidad, pues tenemos que entender los factores que intervienen. Hablaremos también de parámetros de representación. Cómo se hace, cuál es el planteamiento que siguen las normativas. Las normativas, en lugar de hacer un estudio completo de peligrosidad para el diseño, pues ya sabemos que emplean una serie de fórmulas. Y después pasaremos a ver los condicionantes en España de la acción sísmica, algunas líneas futuras para mejorar la caracterización y algunas consideraciones finales. Bueno, los terremotos se producen porque se genera una energía en la ruptura súbita, en una falla geológica. Esa se propaga por medio de ondas sísmicas, y cuando las ondas cuando la onda alcanza la superficie, se produce la sacudida sísmica conocida como terremoto. Entonces, el terremoto ocurre en las fallas geológicas, que son zonas frágiles de la corteza terrestre, que tienen un ciclo sísmico, y aquí representamos el ciclo. El estado A sería la falla libre de esfuerzos. La falla se va cargando paulatinamente durante su ciclo sísmico, se va deformando previo al terremoto, y cuando se supera el límite de resistencia del material se produce la ruptura. Un lado rebota frente al otro. Entonces, la energía acumulada en la falla viene dada por un parámetro sísmico, que es el momento sísmico escalar, que es el producto del módulo de rigidez por el deslizamiento que se va acumulando por año y por el área, y es muy importante para poder predecir próximas rupturas, saber cuánta energía está acumulada en la falla, algo que hoy día podemos conocer porque las medidas GPS nos permiten conocer ese deslizamiento al año que se está generando, y es muy importante para poder estimar la magnitud de los terremotos futuros. Bueno, dicho esto, nos centramos ya en lo que es la predicción de la acción sísmica. Como ya he dicho, equivale a estimar la peligrosidad. La peligrosidad es la probabilidad de que un cierto valor del parámetro de movimiento sea excedido en el emplazamiento durante un determinado tiempo. Es decir, que un parámetro X exceda un valor umbral en un cierto tiempo. El parámetro de movimiento puede ser la aceleración, la velocidad o el desplazamiento, y entonces lo que nosotros necesitamos determinar es la curva de peligrosidad, es decir, la curva que nos da las probabilidades para distintos niveles de aceleración o de cualquier parámetro del movimiento. Por tanto, es un movimiento esperado en T años, el que calculamos a largo plazo, y en este concepto no interviene realmente la respuesta de la estructura. Otra cosa sería el riesgo, que cuando hablamos de riesgo ya hablamos de pérdidas. La peligrosidad es inherente al movimiento, no se puede reducir, en todo caso la estamos aumentando por causas antrópicas, y no representa la probabilidad de ocurrencia de un terremoto, sino de que ocurran ciertos movimientos por todos los terremotos que pueden ocurrir en el área de influencia. Por tanto, la información que necesitamos sobre todo es geológica y tectónica, necesitamos las características del medio de propagación, y es un problema puramente geológico y sísmico. El movimiento, como bien es sabido, se puede caracterizar por medio de un acelerograma, una historia temporal de aceleración, o bien sismogramas, historia temporal de velocidad o de desplazamiento. Uno de los parámetros más empleados en ingeniería sísmica es lo que llamamos la PGA, que es en realidad el pico en valor absoluto del acelerograma, del movimiento. Pero también empleamos, sobre todo en ingeniería sísmica, los llamados espectros de respuesta. Luego voy a incidir un poco en lo que representan. Bien, algún concepto básico importante para entender las aceleraciones que se manejan y las probabilidades que se manejan en el diseño es lo que reflejo en esta diapositiva. Generalmente vamos a representar no la probabilidad de excedencia en T años, sino en un año, lo que llamamos probabilidad anual. Y entonces el periodo de retorno, el concepto de periodo de retorno, que también se maneja en diseño,
es un concepto meramente estadístico, es la inversa de la probabilidad anual de excedencia, de modo que son dos curvas inversas. Podemos representar la peligrosidad en términos de probabilidad anual o de periodo de retorno. Una cosa importante es que el periodo de retorno no es el periodo de recurrencia, no está indicando el tiempo entre dos eventos sucesivos. La probabilidad en T años se relaciona con la probabilidad anual mediante esta formulita, no voy a entrar en consideraciones más estadísticas, pero lo importante es que entonces hay una relación entre la probabilidad que asumimos en T años con el tiempo de exposición y con el periodo de retorno. Esta fórmula es la que nos da la relación entre los periodos de retorno que representamos para los que representamos los mapas y las probabilidades que estamos asumiendo. Para viviendas convencionales normalmente manejamos periodos de retorno de 475 años, que equivale a probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Diseñamos para aceleraciones que pueden ser excedidas con esa probabilidad. A medida que la importancia de la estructura es mayor, asumimos probabilidades menores, por tanto, diseñamos para aceleraciones mayores. Por ejemplo, un 5% en 50 años para edificaciones de importancia y 2% de 50 años para puentes, presas y otras estructuras más críticas. Bien, pero lo importante en el comportamiento del edificio, esto será bien sabido en este foro, es que los edificios no responden solo a la aceleración pico, sino que realmente es muy importante la respuesta el contenido de frecuencias del movimiento. El edificio vibra hacia adelante y hacia atrás ante el terremoto, describiendo un ciclo completo en el tiempo de su periodo natural, y como es bien sabido, cuando el periodo del movimiento que llega es similar al periodo natural del edificio, se produce la resonancia. El efecto de resonancia es importantísimo en la respuesta de las estructuras. Aquí vamos a ver cómo llega primero un movimiento rápido de corto periodo y entra en resonancia la estructura más bajita, y cuando cambia el periodo de movimiento a largo periodo entra en resonancia la estructura más alta. Por eso hay terremotos que tienen un patrón de daños en los que pues, edificios de 4 o 5 plantas se han caído y los demás resisten. Bueno, pues es debido a este fenómeno. Bien, el diagrama de representación que más usamos en ingeniería sísmica es el espectro de respuesta. Representa la respuesta máxima de osciladores de un grado de libertad, osciladores que serían péndulos. Cada péndulo vibra con un periodo natural en función de su altura. Si tenemos un movimiento de entrada que excite los péndulos, la respuesta máxima, la amplitud máxima de vibración en función de su periodo sería el correspondiente punto del espectro de respuesta o aceleración espectral. Por tanto, uniendo las respuestas de péndulos de diferente periodo, vamos teniendo distintos puntos del espectro y así se construye. Entonces, como los edificios, como hemos visto, vibran también con un periodo de vibración, podrían equipararse, en cierto modo, a péndulos. Entonces, el espectro de respuesta nos está dando, en realidad, la respuesta de los edificios de diferente periodo. Una cuestión importante es que la forma del espectro depende decisivamente de la distancia y del tipo de suelo. Aquí tenemos dos casos extremos. El A sería un caso en roca, emplazamiento en roca y en campo próximo, cerca de la fuente, y el B sería emplazamiento en un suelo blando y en campo lejano. El primero, el A, tiene prácticamente la mayor parte de su amplitud contenida en corto periodo, mientras que el B lo tiene en largo periodo. Entonces, si tenemos en cuenta que en las cisas, en lugar de los osciladores, representáramos los edificios correspondientes, pues ya podemos entender que el movimiento tipo A va a dañar más a las estructuras rígidas de corto periodo, mientras que el B dañará más a las flexibles de largo periodo. Bueno, entramos en el problema en sí de evaluación de la peligrosidad. Para ello necesitamos cuantificar los factores que intervienen en el movimiento, que son tres: la fuente sísmica, la trayectoria, que determina la propagación de las ondas desde la fuente hasta nuestro emplazamiento, y el efecto local o efecto de sitio, que es muy importante y que es el efecto de las capas más superficiales del terreno, de la geología local sobre el lecho rocoso. Vamos a ver entonces de forma rápida cómo se cuantifican cada uno de estos efectos para determinar la peligrosidad.
En representación de la fuente necesitamos entender cómo son los procesos de ruptura, qué magnitudes máximas se pueden generar, con qué recurrencias. Representando la trayectoria, introducimos leyes de atenuación de movimiento con la distancia y para el efecto local pues tenemos que conocer cómo se atenúa o se amplifica el movimiento por la geología y por la topografía. En representación de la fuente, voy a ver brevemente cómo se cuantifica cada uno de estos efectos. Necesitamos identificar las fallas capaces de generar terremotos en nuestro entorno. Y nuestro entorno es el área de influencia que solemos definirla como 300 kilómetros de radio en torno al emplazamiento. Necesitamos conocer las magnitudes y las frecuencias de los sismos que pueden ocurrir. Necesitamos disponer de un catálogo sísmico que nos dé la historia de los terremotos en el pasado. Y necesitamos conocer, en la medida de lo posible, las fallas y ese momento acumulado con el tiempo que se puede liberar en forma de terremotos. Buscamos entonces conocer el patrón de la sismicidad en cada fuente dentro del área de influencia. Es decir, tenemos que llegar a determinar qué movimientos podemos esperar asociados a sus probabilidades. ¿Cómo abordamos esto? Este sería el área de influencia alrededor del emplazamiento. Definimos entonces generalmente zonas sismogenéticas que tienen un potencial sísmico que se considera homogéneo. Esto es debido a que no se conocen las fallas generalmente con el grado de detalle requerido y no podemos modelizarlas muchas veces como tales, pero consideramos esa sismicidad en las zonas y necesitamos conocer cómo se distribuyen las magnitudes en cada zona. Es decir, qué recurrencia hay. No solamente nos importan los terremotos máximos, los terremotos medianos son más probables y pueden ser más decisivos también. Entonces, ajustamos los sismos ocurridos a leyes de este tipo. En abscisas estaría la magnitud, en ordenadas el logaritmo del número de sismos que ocurren para cada magnitud, y tenemos generalmente esta ley, que es una de las leyes más conocidas en la sismología, es llamada la ley de Gutenberg-Richter, que nos está dando ese patrón de la sismicidad. Entonces, en definitiva, para cuantificar el efecto de la fuente, tenemos que comenzar elaborando catálogos sísmicos que nos den tanto los mayores sismos que pueden ocurrir como otros con su frecuencia de ocurrencia, y necesitamos, en la medida de lo posible, conocer la historia sísmica de las fallas en nuestro área de influencia. Concretamente, actualmente hay como dos líneas punteras para conocer la historia de la falla. Una de ellas es la paleosismicidad. Consiste en abrir trincheras y tratar de observar pues, desplazamientos de los estratos dentro de la trinchera, como el que vemos aquí. Cada vez que encontramos un desplazamiento de estratos es porque ha ocurrido un terremoto, le llamamos un paleosismo, y por la longitud de la diferencia entre un lado y el otro, nos está dando el deslizamiento y, por tanto, la magnitud del terremoto. Y también actualmente se emplea bastante una línea de mediciones GPS en torno a las fallas. Poniendo un GPS en un punto, determinamos las coordenadas, midiendo al año siguiente las volvemos a determinar y por la diferencia de coordenadas sabemos el deslizamiento por año que se está acumulando. Estas dos ramas son muy importantes para conocer mejor el potencial sísmico de las fallas que pueden romper. Bueno, en los métodos clásicos, como los que se han empleado tradicionalmente en la normativa española y en otras normativas, por ese desconocimiento de las fallas se tiende a hacer modelos zonificados, se tiende a compartimentar el territorio en zonas y se considera que la sismicidad en cada zona está aleatoriamente, homogéneamente distribuida y que los terremotos son equiprobables en toda la zona. Este ha sido un poco el método que ha regido en los últimos 50 años el cálculo de la peligrosidad. Necesitamos conocer la magnitud máxima que se puede generar, una magnitud mínima que fijamos y los parámetros de esa relación que acabamos de ver, que serían la tasa y la pendiente de la ley de Gutenberg-Richter. Estos son los inputs de cálculo representando la fuente en peligrosidad. Pero el segundo efecto es la trayectoria. La energía de las ondas se atenúa en el trayecto desde la fuente hasta el emplazamiento, la intensidad decae con la distancia, aquí estaríamos representando la distancia frente a la intensidad del movimiento, y necesitamos incluir esos modelos que reproduzcan la atenuación de nuestra zona. La atenuación es propia de cada zona. Y el tercer factor muy determinante es el efecto del sitio. El suelo, la geología superficial, se comporta como una capa de un cierto espesor con una velocidad de ondas de cizalla Vs. El periodo natural de vibración de esta capa del suelo tiene esta expresión, depende de la velocidad de ondas de cizalla, y cuando el periodo predominante del movimiento que llega
a la base rocosa es similar al periodo natural del suelo, se puede producir también la resonancia y una fuerte amplificación. Además de el efecto de la geología superficial, también es importante la topografía. Las topografías tipo montaña, acantilados tienden a amplificar, los valles tienden a deamplificar porque se producen interferencias constructivas o destructivas que hace que la energía, la amplitud sea mayor o menor dependiendo del tipo de suelo. Esto se refleja tanto en los registros como en los espectros. Aquí vemos, este fue un experimento que se desarrolló hace tiempo en el Valle del Volvi, en Grecia. Esto es una capa de espesor de sedimentos y vemos que en los lados donde hay roca tenemos los registros menores y además también de menor duración, mientras que en la parte central los sedimentos han amplificado y tenemos mucha mayor amplitud. En los espectros, pues el rojo estaría representando un espectro en roca del mismo terremoto y el azul estaría representando un espectro en suelo blando. Vemos cómo el efecto del suelo a veces no es que amplifique el espectro, sino que lo desplaza hacia el largo periodo. La energía, por tanto, el suelo blando, sobre todo, amplifica los largos periodos del movimiento. Esto lo vemos que tiene muchas veces influencia en el patrón de daños. Aquí lo que estamos viendo es dos fotografías del terremoto del Áquila, la de arriba en rojo en Ona, una población situada sobre un valle de sedimentos, y la de abajo en otra población, Monticchio, en roca, ambas a la misma distancia epicentral y por el mismo terremoto. Entonces podemos ver en la fotografía la diferencia de daños en este caso. Bueno, al final, integrando todos los efectos, el catálogo sísmico, la tectónica, los modelos de recurrencia, las redes de detonación, pues buscamos obtener este tipo de curvas, que son las curvas de peligrosidad. Y actualmente, los estudios de peligrosidad nos permiten determinar no solamente la curva de probabilidad de la aceleración pico, sino de distintas ordenadas espectrales. De esa manera, cortando todas por una misma probabilidad de excedencia, tenemos los puntos correspondientes al espectro de respuesta. Este espectro es el que llamamos de peligrosidad uniforme. Importante saber que no corresponde a un terremoto determinado, sino a todos los sismos que pueden ocurrir en el futuro y que hemos cuantificado, como acabo de contar, en las aceleraciones que caben esperar. Bueno, como resultado se pueden generar mapas como este, mapas para un determinado periodo de retorno, probabilidad de excedencia, en términos de PGA, en términos de aceleración espectral de 0,1 segundo, de aceleración espectral de cualquier periodo del movimiento. Este es un resultado de peligrosidad ya para un área extensa. Importante saber que los mapas probabilistas no representan un escenario sísmico concreto, sino ese movimiento por todos los posibles sismos que pueden ocurrir. Pero a veces necesitamos escenarios, a veces para el diseño necesitamos saber el terremoto probable que va a afectar a nuestra instalación. Entonces, para eso necesitamos identificar esos sismos probables y eso lo hacemos desagregando la peligrosidad y determinando los pares magnitud-distancia que más contribuyen a ese movimiento. Podemos hacer primero un estudio probabilista y determinar luego el terremoto que más determina las aceleraciones que estoy obteniendo para una cierta probabilidad. Por ejemplo, en Murcia, Cartagena y Lorca desarrollamos en 2005 un estudio de este tipo en el que identificamos como los sismos de control que más contribuían para la probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, sismos de magnitud entre 4,5 y 5 y a distancias entre 0 y 10 kilómetros. Justamente este sismo ha constituido el patrón de sismicidad que hemos observado en la provincia de Murcia en los últimos veintitantos años. Tuvimos un terremoto en el 99 en Mula, otro en el 2002, otro en el 2005 y finalmente Lorca en el 2011, todos en torno a una magnitud 5 y próximos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no es el terremoto máximo. El terremoto máximo que podemos esperar en la zona puede ser de 6,5, pero el que realmente condiciona la peligrosidad para ese periodo de retorno puede ser un terremoto moderado, que ocurra con estas características. Por tanto, nos preocupa no atender únicamente a los mayores, sino a otros más pequeños que puedan ser mucho más frecuentes y más determinantes, por tanto, en nuestro nivel de peligrosidad. Bueno, Vale, gracias. Bueno, la secuencia completa de actuación entonces es, por una parte, analizamos la peligrosidad en el área de influencia,
determinamos los sismos máximos u otros sismos que podemos esperar con diferentes probabilidades. Tenemos que caracterizar el movimiento que cabe esperar por esos sismos. Generamos entonces o calculamos entonces espectros de respuesta y finalmente aquí estaríamos representando el espectro de respuesta de nuestro movimiento en azul. La estructura se diseña con un espectro superior siendo conservadores, ¿no? Si lo hacemos así, pues cuando llegue el terremoto, pues supuestamente pues la estructura resistirá bien. Las normativas, bueno, con lo que acabo de comentar, cuando uno va a diseñar una estructura importante, pues generalmente encarga un estudio de peligrosidad y hay que hacer el control de todo, de la fuente, de la propagación, del suelo y realizar un estudio completo. Pero las normativas obviamente no hacen eso. Las normativas se basan en mapas como este de aquí. Este es un mapa de la aceleración pico para ese periodo de retorno de 475 años, para viviendas convencionales. Dan además una tabla de clasificación de suelos que generalmente cada tipo de suelo se caracteriza por un valor de la velocidad de ondas de cizalla en los 30 primeros metros, conocida como VS30, y de esa manera permiten hacer clasificaciones de 4 o 5 tipos, que normalmente se llaman A, B, C, D, etcétera, y que van desde A, sería el suelo rocoso, y la E sería el suelo más blando. Con la clase de suelo y factores de amplificación que también propone la normativa, pasamos a obtener la aceleración pico en suelo. Es decir, el mapa nos da la aceleración pico en roca, pasamos a obtener la aceleración pico en suelo y después la norma generalmente propone también unas fórmulas o tablas en las que nos da las formas espectrales normalizadas, que serían el espectro dividido por la PGA, es decir, una forma espectral que es adimensional. Aquí estarían representadas las formas para 4 tipos de suelo, desde el morado, que sería el suelo más rocoso, hasta el rojo, que sería el suelo más blando, y vemos cómo el espectro, la meseta del espectro, se va desplazando hacia los largos periodos a medida que el suelo es más blando. Y finalmente, pues con la aceleración en suelo que hemos obtenido y con la forma espectral, acabamos construyendo ya el espectro de diseño. Un factor que también contemplan las normativas generalmente es el factor de importancia. En la norma española se llama RO y vale 1,3. ¿Qué es este factor? Este factor no es más que un parámetro para cambiar de periodo de retorno. Si nosotros dividimos un mapa para 975 años dividido entre el mapa de 475, es decir, la aceleración en un punto del mapa de arriba dividido por la aceleración en el mismo punto del mapa de abajo, tenemos un factor aproximadamente de 1,3. Por tanto, las normas, en lugar de contemplar para estructuras de importancia otro mapa, normalmente parten del mapa de 475 años y al multiplicar por 1,3 estamos haciendo lo equivalente a cambiar de periodo de retorno. Por otra parte, este es un ejemplo de la tabla de clasificación de suelos que daría la norma. Bueno, aquí tenemos el mapa de la actual, creo que todavía, no sé, no está todavía aprobada, pero estamos, creo que estos días, asistiendo a ver cómo se va a renovar la norma. El caso es que hace ya más de 10 años, en el 2012, precisamente desarrollamos este mapa por la Universidad Politécnica, el grupo nuestro de Ingeniería Sísmica con el Instituto Geográfico Nacional, el mapa para la revisión de la norma NCSE, que es el que está aquí representado, el de la NCSE 2002. Vemos que las aceleraciones máximas son, en los dos casos, se encuentran en Granada y son del orden de 0,24 Gs. Sin embargo, en muchas partes del territorio, la aceleración máxima ha crecido en el nuevo mapa casi un 20% respecto al mapa anterior. Además, la zona donde la aceleración es menor que 0,04 Gs, que es esta parte de aquí, es mucho más reducida que en el caso del mapa previo. Es decir, la peligrosidad ha aumentado. Los condicionantes en España, ¿qué es lo que determina la peligrosidad que tenemos? Bueno, pues estamos por una parte en una zona, como vemos, de contacto de placas, la placa eurasiática frente a la placa africana. Es dos placas continentales que están chocando. En ese choque se está produciendo pues toda la fracturación del sur de España, de las Béticas y también del norte de África. Y bueno, pues como consecuencia tenemos fallas. Aquí están representadas las principales fallas del sur de España,
que llamamos lentas porque tienen una tasa de deslizamiento muy bajo, del orden de 1 milímetro por año. Es decir, tardan mucho en romper. El ciclo sísmico es muy largo y tardan mucho en romper. Eso hace que no tengamos una sismicidad muy, muy alta. En este contacto, la sismicidad se distribuye de una forma bastante dispersa, como vemos aquí, es decir, tenemos los mayores sismos, la zona de más sismicidad en el sur de España, también tenemos Cataluña y Pirineos, tenemos otro cierto núcleo sísmico en Galicia y aquí, este es el Banco de Gorringe, que es donde ocurrió el sismo de Lisboa y donde pueden ocurrir sismos hasta de magnitud 8,5. ¿Por qué nos caracterizamos? Fundamentalmente hemos tenido sismos históricos destructivos, hablamos de intensidades hasta 10, es decir, destrucción casi masivamente, pero en el siglo XX ha habido esos sismos destructores, ha habido 1 o 2 en promedio por siglo, excepto en el siglo XX que no ha habido ninguno. Las magnitudes que se han registrado en el siglo XX han sido menores que 5,5. Y en el siglo XXI hemos tenido Lorca, que ha sido en realidad un sismo de magnitud 5,1 y que no representa el máximo que puede ocurrir en la zona. Entonces tenemos sobre todo en esta región de aquí, todo lo que es las Béticas orientales, podemos esperar magnitudes hasta de 6,5 o 7 y en el Banco de Gorringe hasta de 8,5. Esto es bastante, yo diría que alarmante, porque llevamos mucho tiempo sin tener un terremoto realmente de esas magnitudes, de 6 o 6,5 como podemos llegar a esperar. Aquí vemos representados algunos terremotos catastróficos y en concreto los 2 últimos han sido en Torrevieja en 1829 y en Arenas del Rey, el conocido como terremoto de Andalucía, en 1884. Vale, gracias. Bien, entonces, llevamos 150 años sin terremoto, los sismos previos que hemos tenido en los últimos 150 años han sido de magnitudes en torno a 5 y la pregunta que cabe hacer es ¿cuándo? Yo diría que estamos realmente en tiempo de descuento, sin querer ser alarmista. Bueno, en cuanto a líneas futuras, ya os he contado cómo los estudios tradicionales se hacían considerando zonas sismogenéticas, grandes zonas de sismicidad uniformemente distribuida, pero sabemos que las aceleraciones se disparan en el entorno de las fallas, son mucho mayores que en cuanto nos separamos 10 o 15 kilómetros, la aceleración decae. Eso lo hemos visto precisamente en Lorca. Aquí tenemos el espectro de respuesta del movimiento registrado que superó con creces el movimiento de la normativa. Cada vez tenemos más información de fallas por los estudios de paleosismicidad y de GPS y, por tanto, se une la necesidad y también la posibilidad de incorporar las fallas como fuentes sísmicas independientes. Aquí vemos pues, una trinchera que se está abriendo para hacer estudios paleosísmicos, cómo se está colocando una antena GPS para controlar la deformación por esta técnica y, en definitiva, bueno, pues podemos obtener, aquí vemos los vectores que están reflejando el movimiento, la tasa de movimiento por año en una zona. Con toda esta información, pues tenemos en España un catálogo de fallas activas del Cuaternario. Este es el mapa de la CUAFI, del Instituto Geológico y Minero. Quiere decir que ya podemos empezar a incorporar las fallas como fuentes independientes para hacer cálculos más precisos. Precisamente una tesis doctoral que dirigí hace unos años, pues se enfocó a esto, a modelizar las fallas como fuentes independientes en toda la parte del sureste de España. Teníamos estas fallas con sus magnitudes y el resultado que encontramos es que las aceleraciones, con este modelado de las fallas, las aceleraciones se concentran, las mayores, realmente en torno a las fallas, que es un planteamiento más realista. Entonces, bueno, ahí tenemos señaladas distintas fallas donde tenemos la aceleración. Ahora no me pasa. Bien, entonces, cuando dividimos, por ejemplo, las aceleraciones que hemos obtenido incorporando las fallas respecto a las aceleraciones por el método clásico zonificado, aquí llamado MCZ, encontramos con que tenemos valores mucho mayores por estos planteamientos modernos en el entorno de las fallas activas y, sin embargo, disminuyen al alejarnos de ellas. Y lo que aumenta, al meter este efecto de la falla, lo que aumenta la aceleración está en torno a un factor de 2. Es decir, que se multiplicarían por 2 respecto a los métodos clásicos. Bueno, esto entonces
para cotejar este factor, simplemente una observación. El único terremoto que tenemos realmente es el de Lorca. La aceleración pico registrada en Lorca, la media de las dos componentes horizontales fue de 0,23. La aceleración que daba la norma era de 0,12 y dividiendo una por otra tenemos un factor de 1,9, que viene a ser ese factor de 2 que estamos incluyendo, que estamos encontrando. Bueno, como consideraciones finales, la peligrosidad sísmica en España se puede considerar moderada en un contexto mundial. Está condicionada por la existencia de fallas lentas con largos periodos de recurrencia. Las fallas locales que tenemos, sobre todo en el sur, pueden generar terremotos de magnitud 6,5 a 7. El Banco de Gorrije puede generar terremotos hasta de 8,5 y sobre todo el movimiento en el sur de España, como está bastante alejado, sería un movimiento de largo periodo, entonces podría influir decisivamente en las estructuras altas más flexibles. La mayor peligrosidad se concentra en el sur y en el sureste, pero no hay que olvidar que para periodo de retorno de 475 años, los sismos que más contribuyen son sismos como el de Lorca, con una magnitud 5 y son próximos. Coinciden con el patrón observado en Murcia de 4 terremotos en 20 años y pongo de manifiesto finalmente la importancia de cuantificar el efecto de la fuente, que ya algunos códigos lo están haciendo, meten un factor por cercanía de falla y tenemos que intentar investigar más en este sentido para poder reflejar realmente las altas aceleraciones que cabe esperar y que si no las contemplamos estaríamos aumentando el riesgo en poblaciones próximas a las fallas dominantes. Y esto es